Bendiciones para todos, amados. ¿Cómo están? Bendecidos, qué bueno. Bendecidos para bendecir, bendecidos prosperados y en victoria. Qué bueno es el Señor que permite que podamos tener bendición. Hoy yo quiero hablarles, quiero hacerles una narrativa y ponerlos en contexto durante algunos momentos acerca de una historia fascinante. Y me parece fascinante en la medida que vayamos entendiendo y escuchándola, esperemos que también nos contagiemos todos de esa fascinación. Es una historia real, sucedió, está en la Biblia. Y yo quiero leer en el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a Filipenses, en el capítulo 4, desde los versículos 4 al 7. Filipenses capítulo 4, desde los versículos 4 al 7, y yo leo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Claro que sí. Amén y amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedirle al Señor que permite que nosotros podamos, vamos a decir, dirigir nuestra atención a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Dios mío, con nuestros corazones dispuestos, Padre, con nuestras mentes abiertas, Señor, para escuchar tu palabra, tu bendición. Señor, habla conforme a la necesidad de cada corazón, conforme a la necesidad de cada uno, Dios mío. Permite, Dios amado, que tu Espíritu Santo pueda hacernos ruido en nuestros oídos, Señor, y pueda llevarnos, Padre, y guiarnos, como tú lo has dicho y lo has prometido, a toda verdad y a toda justicia. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tu palabra corra y sea glorificada en medio nuestro, tu palabra que no vuelve vacía. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Y les digo que les voy a contar una narrativa de una situación que cuando la leo me alegro, pero también me da cierta nostalgia a la vez. Y les comento. Filipenses capítulo 4, de los versículos 4 al 7, es una recomendación que está dando el apóstol Pablo a las personas que estaban en Filipos, y les dice: regocijados en el Señor. Regocijados, y otra vez les digo regocijados. Pero ¿cómo estaba el apóstol Pablo diciendo esto? Porque yo le puedo decir a usted: regocíjate, alégrate, alégrate. Pero el apóstol Pablo estaba, voy a tomar este asiento aquí para hacerlo gráfico. El apóstol Pablo estaba así. Estaba de esta manera, con los pies aquí, con las manos así, con unas cadenas que le atravesaban los pies, una barra de madera como de este grueso, así. Y alguien escribía en medio de una penumbra donde no había luz natural, por supuesto, con paredes de piedra mohosa, algo cochambroso, y decía: regocijado, escribe ahí, regocijado en el Señor. Y otra vez le digo regocijados. Y se lo decía con una actitud de gozo. Es lo más impresionante de todo esto. Esta actitud de gozo, por eso es que le digo que me da alegría, pero a la vez me da cierta tristeza, porque una persona en estas condiciones, escribiéndole a otros que se alegren, que se regocijen, y no conforme con eso le dice: y otra vez, escríbanme allí, y otra vez, regocijados siempre en el Señor. Y para ver este contexto,
tenemos que ubicarnos en los viajes de Pablo. El apóstol Pablo era muy metódico con sus viajes. Hizo 4 viajes misioneros. Y en esos 4 viajes misioneros evangelizó al mundo habitado. Imagínense ustedes. Se dice que los grandes evangelistas de la historia, ¿verdad?, sacando a nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, han sido el apóstol Pablo, Billy Graham y Luis Palau. El apóstol Pablo evangelizó a todo el mundo habitado en ese momento. Impresionante. A veces nosotros evangelizamos a todos nuestros vecinos que habitan a una localidad, quizás no. A lo mejor evangelizamos a una sola persona, bueno, quizás sí, quizás no. Pero el apóstol Pablo evangelizó a todo el mundo habitado en aquel momento de su existencia. Impresionante lo que hizo el apóstol Pablo. Y está diciéndole a unas personas que están en Filipos que se alegren. Veamos lo que pasó. El apóstol en uno de sus viajes iba a viajar hacia Asia, para Asia. Y el Espíritu se lo prohibió, no se lo permitió. Después quiso acercarse a otras localidades y el Señor, el Espíritu, no se lo permitió. Y en medio de ese interín, que estaba con sus viajes organizados, estructurados en su itinerario, y no fue al lugar donde tenía pensado, tiene una visión. Dice la Escritura, para que ustedes después lo busquen en casa, en Hechos capítulo 16, fascinante ese capítulo. Dice la Escritura que un varón macedonio se le apareció en una visión al apóstol Pablo y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hablando aquí entre nosotros, le digo: ven para acá y ayúdanos, por favor. Vente para acá y ayúdanos. Asumo yo que el apóstol supo que era Macedonia por las vestiduras, porque la narrativa no dice ven a Macedonia, sino pasa por aquí, pasa a Macedonia y ayúdanos, ayúdanos. ¿Qué pasaba en Macedonia? Macedonia era un lugar, una ciudad, una localidad habitada por soldados retirados. Soldados en el Imperio Romano que estaban retirados, que no habían nacido en Roma, que habían sido reclutados. La vivencia de un soldado en aquellos años 52 después de Cristo, la vivencia de un soldado que su vida activa fue de guerra, o de colocar prisioneros en la guerra, o de matar, o de ajusticiar a personas. Imagínense usted, y lo poníamos esta mañana de ejemplo, fue caliente. Imagínense usted, cuando por alguna razón cometemos algo, nos equivocamos, decimos una mentira, hacemos algo que no conviene y tenemos en nuestra conciencia aquello. Ay, Dios mío. Decíamos esta mañana que, póngase un ejemplo. Usted dice: mira, no estoy aquí, dígame que no estoy. Y de repente dice: pero ¿por qué voy a mentir? ¿Qué es lo que pasa? Y de pronto dice: sí, dígame que sí estoy. Siente como un alivio, ¿verdad? Algo así. Vamos a ver qué sucedió en esta narrativa. El apóstol iba para Asia, pero se desvió para Filipos. En Filipos se consigue con personas que en su gran mayoría han sido soldados retirados. Un soldado retirado tiene un estado de ánimo irascible, es inconstante emocionalmente, sufre de algo que se llama estrés postraumático. El estrés postraumático no solamente lo viven soldados retirados, lo puede vivir una persona, así como nosotros, en situaciones del contexto actual. Una persona que esté pasando por alguna situación en la vida, que fue criado de una manera distinta a lo habitual, que haya sufrido mucho, que haya visto horrores, que haya visto muerte. Si una persona a veces ve un accidente de tránsito y eso no se le graba de su mente, una persona ve a alguien que se suicida, que se lanza de un edificio, ¡pam!, y lo ve caer, y eso no se le borra de su mente. Y se dice que una persona que vive eso sufre estrés postraumático. Ahora imagínense un soldado retirado. Y si no se lo imaginan en aquel contexto, imagínense a las personas que fueron a la guerra de Vietnam. Se dice que casi todos, en un 99%, sufrieron y sufren estrés postraumático.
¿Cómo es ese estrés? Se despiertan a medianoche con pesadillas, reviviendo aquellos momentos que tuvieron en la guerra. Cuando están hablando con las personas, sienten como que los van a atacar. Se dice que una persona que sufre estrés postraumático, uno lo amenaza así y ya siente como que si se va a morir, e inmediatamente quiere responder con agresividad. Eso era a lo que Pablo se estaba enfrentando cuando el varón macedónico le dijo en la visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol, como es en sus viajes, como es costumbre, en sus viajes llegó y comenzó a predicar. Y en medio de la predicación, nos cuenta la narrativa bíblica, que una muchacha empezó a decir, en Filipos, empezó a decir: este hombre habla de acuerdo al Señor. Y les voy a parafrasear: este hombre es un hijo de Dios. Y así pasó un tiempo, hasta que Pablo se incomodó. Y en el versículo 18 del capítulo 16 dice que en el nombre de Jesucristo echó fuera un espíritu de adivinanza que tenía esa muchacha. De allí, de esta porción de lo que sucedió en Filipos y de otras situaciones contextuales bíblicas, viene ese hábito que tenemos nosotros y ese mandato bíblico que tenemos nosotros de echar fuera los demonios en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Los discípulos del Señor decían: en tu nombre echamos los demonios se sujetan a nosotros. El Señor les dijo: qué bueno, alégrense pues, pero también alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Qué bueno que cuando uno está como saliéndose del carril, por así decirlo, venga la palabra del Señor Jesucristo y nos ponga a nosotros en el carril y en sintonía. Y bien, el apóstol Pablo fue a Filipos y se consigue con este poco de gente y de paso echa fuera a un demonio. Y resulta que esta muchacha era una adivina que le daba ganancias con sus adivinanzas a sus amos, dice la Biblia. Entonces esta muchacha vivía en una condición de esclava. Y cuando la muchacha quedó sin el demonio, cuando Dios la liberó de ese demonio, las personas, alegando que Pablo era judío, lo pusieron en la cárcel. En esa cárcel cochambrosa que les comenté hace un momento, lo pusieron en la cárcel, le rompieron la ropa y, como se dice en criollo, le cayeron a palo. Agarraron una bala y le cayeron a palo. Se dice que le cayeron a palo en la espalda y en la planta de los pies. Imagínense usted un palazo en la planta de los pies. Imagínense 13 palazos en la planta de los pies y 13 palazos. Sí, es impresionante. Con uno solo es suficiente, pero muchos palazos, dice la Biblia, que le dieron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo entra a la cárcel injustamente. Lo ajusticiaron, lo pusieron en la cárcel injustamente. Y cuando está en la cárcel, recibe unos regalos, recibe unas dádivas de la gente de Filipos, a través de un hermano que se llamaba Epafrodito. Recibe unos regalos. No especifica la Biblia qué era. Voy a especular. Decíamos esta mañana, recibió 2 neveras, un microondas, un televisor, recibió su bolsita de alimentación, leche, recibió agua potable, recibió dádivas. Y el apóstol enseguida dijo: aquí pasa algo está pasando. Las personas de aquí, esto no es normal. Una persona que va a estar en la cárcel no le va a dar dádivas, obviamente. Le pueden dar su porción de comida allí y asegurarse que se la coman. Pero generalmente cuando una persona está en la cárcel, al menos de las cárceles que estamos acostumbrados a ver, no se le envían este dádiva. Resulta que el apóstol empieza a escribir. Y en esta narrativa de la carta del apóstol Pablo, tenemos que hay varios enfoques. Hay recomendaciones, hay instrucciones, hay exhortaciones y hay un llamado a la administración de las finanzas. De hecho, el libro, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, habla abiertamente de situaciones financieras. Es hermoso porque en la Escritura poco se habla del dinero, ¿verdad? De la manera financiera, porque se habla mucho de dinero y se habla de amor. Se dice que son 2 temas muy tocados en la Biblia, pero financieramente no. Mientras que en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, se habla de finanzas en la Biblia, recomendaciones y recomendaciones personales. Bien, con toda esta narrativa, ¿qué les quiero decir? El apóstol Pablo está en la cárcel y cuando un soldado
Vea que una persona está en la cárcel, el soldado conoce cuáles son los avatares y cuáles son las vivencias que se viven allí, valga la redundancia. El apóstol desde la cárcel comenzó a predicar, predicando el reino, predicando el evangelio. Y dice la Biblia, por la misma boca del apóstol Pablo, dice que cuando él predicaba, los cristianos que estaban allí en Filipos cobraban ánimo y predicaban también. Una persona que tiene estrés postraumático difícilmente cobra ánimo. Siempre está abatida, siempre está compungida. Uno le dice, la cosecha está buena porque llovió, y la persona le responde con estas palabras o algo por el estilo: llovió hoy, pero mañana lo que viene es secar. Eso es cierto. Una persona que vive estrés postraumático le pasa eso. Una persona que vive estrés postraumático le dice: oye, que tengas buen provecho. Y él dice: ahora, porque mañana no sé si lo merezco. Una persona que tiene estrés postraumático es muy pesimista, impresionantemente pesimista, no porque quiera serlo, sino porque la vida lo ha llevado a esto. A esto se estaba enfrentando el apóstol Pablo cuando llegó a Filipo, a esa ciudad llena de personas que sufrían estrés postraumático, hombres retirados de la guerra con su familia, con sus hijos que vivían esta situación. Imagínense un hombre que tenga estrés postraumático, que sea irascible, que sea irritable y que tenga que criar y disciplinar a un hijo. Pobrecitos ese muchacho. Pobrecitos los muchachos que estaban en esa sociedad, en esa localidad. Y esa localidad, así como estaba minada de soldados retirados, estaba también siendo llena del conocimiento de la palabra del Señor, porque el evangelio se estaba predicando y las personas estaban aceptando a Jesucristo. Y el apóstol va a ayudarlos. Y dice en la carta a Filipenses que el apóstol se gozaba en sus prisiones porque por medio de las prisiones podía darle ánimo a los cristianos que estaban en libertad, que no predicaban el evangelio, pero que a través de ver a un preso allí sufriendo, entonces comenzaron a predicar el evangelio del Señor. ¿Qué pasa con nosotros en la actualidad? A lo mejor nosotros no estamos viendo a ninguna persona que esté presa. A lo mejor no estamos viendo situaciones difíciles. Quizá estamos tranquilos, esperando llegar el domingo, 11 de la mañana, 11:25, ya viene la palabra, vamos a escuchar y me voy. Pero ¿qué tal nuestra predicación diaria? ¿Qué tal aquella persona que está afuera, que si no conoce a Jesucristo va a tener una eternidad segura en el infierno? ¿Qué tal si a una de esas personas que está sufriendo de un estrés postraumático porque lo criaron mal y se monta todos los días en la guagua, o toma su coche y anda conduciendo, o está gerenciando una empresa, o está dando clases en un instituto? ¿Qué tal si a esa persona se le dice una palabra así como que hay alguien que te ama? Se dice clínicamente que una persona que sufre de estrés postraumático, si se le dice una palabra cariñosa, es como sentir un bálsamo. Es como que si desde los lóbulos temporales saliera algo fresquecito y lo acariciara. Una persona que no ha tenido cariño en su vida, una persona que lo han dejado, que lo han plantado, que lo han engañado, cuando se le dice una palabra de compasión, es como tener un bálsamo. ¿Quién tiene la palabra de compasión? Jesucristo. ¿Quiénes son los voceros de Cristo? Nosotros. Entonces yo creo que estamos muy similares a la situación de Filipo, una sociedad minada de personas que viven estresadas, de personas que viven irascibles, de personas que no saben cómo llegar a fin de mes, que los 1.000 no me alcanzan, que necesito 1.215, que 1.215 no me alcanzan, que son 1.300, que tengo que hacer aquí, que tengo que hacer allá, y viven en eso. Vaivén. Y se le va introduciendo eso a sus hijos. Y eso lo vemos de continuo en la sociedad todos los días. Y el apóstol, viendo esta situación, da unas recomendaciones. El capítulo 4 dice: regocijados en el Señor. Y los primeros 3 versículos hablan de una situación que sucedió
en la iglesia, en la comunidad de creyentes de Filipo, que había dos hermanas, Evodia y Sintique, que estaban en algún desacuerdo. Y él les dice, pónganse de acuerdo. ¿Cómo nos puede decir nosotros hoy el Señor? Hermanos, si tienen algún desacuerdo por allí, pónganse de acuerdo. Pero empieza a dar las directrices. Regocijaos en el Señor. Busqué esta palabra porque regocijaos me parecía que era como gócense, gócense y gócense. Pero resulta que no. La Real Academia Española de la Lengua nos dice que la palabra regocijo es el acto mediante el cual se manifiesta la alegría. O sea que no es alegrarse dos veces, no es gozarse dos veces, ni tres veces, ni vivir gozoso, no. Es el acto como se manifiesta la alegría. O yo le puedo decir al pastor, estoy alegre. Yo no sé qué tengo, yo ya alegre, yo no tengo. Y el pastor me dice, eso no es alegre. Así no se manifiesta la alegría, ¿verdad? Si yo voy a decir que estoy alegre, por lo menos diría, estoy alegre. Hola, ¿cómo están? Estoy alegre. Jimmy, estoy contento. Pero no voy a decir, estoy alegre. Estoy alegre. Alegría. No, voy a manifestar alegría. Ese es regocijarse. El apóstol le está diciendo a una persona, a una serie de personas, le está diciendo, regocíjense en el Señor. Escúchenme, otra vez, escriban ahí, regocíjense en el Señor. Acto de manifestar alegría, o sea, actitud. Tenemos que tener actitud, damas, caballeros, niños, ustedes que han vivido, que han pasado por esa situación traumática de dejar su país y venirse a otro país. Actitud es lo que queremos aquí. Alégrense, pero con actitud. Levanta la cabeza, levanta, hierve la frente, levanta la cabeza. Necesitamos actitud. Y otra vez, por si acaso, actitud es lo que necesitamos. Se los dice esta persona que está aquí preso entre cadenas, pero contento, sabiendo que esto, como dice el apóstol Pablo, esta prisión me permite hablar del Evangelio, y esta prisión me permite que ustedes puedan hablar del Evangelio y así las personas conozcan del Evangelio del Señor. O sea, como decimos nosotros por allí, no hay mal que por bien no venga, pero contextualizándolo, ¿verdad? Que nuestro argot cristiano, para el que cree, para el que quiere el Señor, para que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El apóstol Pablo en su prisión pudo experimentar que pudo ayudar a otras personas a predicar el Evangelio. El propio Espíritu lo guió para que esto sucediera. Y lo primero que les dice, señores, actitud. Necesitamos actitud. Necesitamos que las personas ahora comprendan que pertenecen al reino de Cristo, que pertenecen al Señor, que aunque hayan pasado por esas situaciones de vida y el Señor nos hizo libres de la esclavitud, libres del pecado, podemos agarrarnos del Señor, podemos tener una vida nueva y empezar a tener actitud en Cristo. No puedo decir esto sin pensar en Isaías capítulo 55, que nos habla de la misericordia gratuita para todos. Pero el versículo 8 y 9 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, o mis caminos no son vuestros caminos. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, dice el Señor, más altos que vuestros pensamientos. Una situación calamitosa del apóstol Pablo resultó que empezó a fortalecer a una comunidad de cristianos. Hoy en día, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Y fortalecernos de verdad, porque en medio de toda esta narrativa, dice que el Señor está cerca. O sea que nos conviene fortalecernos en el Señor, nos conviene regocijarnos, tener actitud, porque el Señor está por buscar a su iglesia. El Señor está cerca. Damas y caballeros, el Señor está cerca. Eso lo decía el apóstol Pablo. Entonces, en ese primer punto, actitud correcta. La actitud correcta es la postura corporal correcta para manifestar una emoción. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Así estarían esas personas. Imagínense ustedes cómo estaría, vamos a decir, esa localidad de Filipo, llena de personas completamente en desazón, viviendo de
despertándose a medianoche con su oración. Me imagino que las mujeres que tienen la menopausia saben lo que es eso. No sé si ustedes han experimentado ver a alguna persona que se despierte con pesadillas una noche, 2 noches, 3 noches, un mes, 12 meses. ¿Han visto eso? Pues eso sucede. Personas que día tras día tienen el mismo sueño y se despiertan asustados. Hermanos, eso no es vida. Eso produce ansiedad y desasosiego. Con actitud se soluciona eso. Actitud que el Señor pone en nuestras vidas. Esa actitud, empezar a tener esa actitud, hace posible que podamos predicar el Evangelio, que podamos ser testigos eficaces y testigos presenciales de lo que sucede en el Evangelio, con el Evangelio en nuestras vidas. Y les sigo contando la narrativa porque el apóstol Pablo lo encarcelaron justamente, pero eso no quedó así. La narrativa bíblica nos habla de una noche y de una mañana. Estaba preso, en medio de la noche salió libre, a la mañana siguiente ocurrieron algunos hechos. Sin embargo, desde que llegó a Filipo hasta que se fue, se dice que pudo haber sido de 3 a 8 años. Imagínense ustedes. Imagínense una noche preso allí. Imagínense 2 noches. Imagínense 365 noches. O sea, imagínense 716 noches. Imagínense 1000 noches. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante lo que se vive. Pero ese sufrimiento hizo que las personas cobraran ánimo y dijeran: hay que predicar el Evangelio, hay que anunciar el Evangelio, porque hay un hombre sufriendo ahí y nosotros sabemos lo que es el sufrimiento, nosotros sabemos lo que vive ese hombre, lo que sueña, el desazón, no puede ver a sus amigos, no puede ver la luz del sol. Nosotros sabemos lo que es eso y empezaron a predicar el Evangelio en Filipos. Qué bueno es el Señor. Entonces, una actitud correcta permite que nosotros vamos a tener un testimonio eficaz y que nosotros podamos decir, que nosotros podamos hablar del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Qué bueno que nosotros podamos hablar del Evangelio de Cristo. Qué bueno que nosotros podamos vivir el Evangelio de Cristo. Que cuando mencionen tu nombre, la gente diga: ¿quién? ¿El cristiano? Ah, la cristiana. ¿Pero por qué? Porque presenta un testimonio digno de un hijo del Señor. Eso estaba sucediendo en Filipo mientras el apóstol Pablo estaba preso. Una tercera consideración, y nos lo dice el versículo 6 del capítulo 4, dice: por nada estéis afanosos. Qué maravilloso es el Señor, que a través de la prisión de Pablo hizo que las vidas fueran transformadas. No sabemos si fueron 3 años, no sabemos si fueron 4, si fueron 8, o si todo ocurrió en una sola noche. Lo cierto es que sucedió un terremoto en la cárcel y había un carcelero cuidando al apóstol Pablo, que estaba preso, y a los demás presos allí, y las cadenas se rompieron. Yo no sé si usted ha estado presente en un terremoto. Yo he estado presente en uno de 6.2. No estuve en el de Chile, de 9 puntos, italiano. Estuve en uno de 6.2 y es impresionante. Es impresionante porque se estremece el cerebro, la cabeza se le mueve a uno y hasta los pensamientos son confusos. Lo que uno puede correr, ¿verdad, hermano? Lo que uno puede correr, eso sí. Y resulta que es la primera recomendación, que no sea así. No lo digo por ellos, lo digo por mí, que fue que salí corriendo. Cuando hay un terremoto, hermano, no se rompen las cadenas así tan fácil. Este terremoto tuvo que ser impresionante. Se rompieron las cadenas, fue un terremoto de parte del Señor. Se liberaron todos los presos, incluyendo a Pablo y al que lo acompañaba. No voy a decir quién era el que lo acompañaba, eso lo consigue usted en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y el carcelero dijo: nada, se me fue la gente, soy muerto. Y agarró una espada, iba a hacer harakiri, se iba a matar. Y el apóstol lo llama, le dice: ¡epa, no te hagas eso! El hombre dice que buscó rápidamente, dice: tráigame luz, y vio al apóstol Pablo sin las cadenas y salió corriendo, se postró delante del apóstol Pablo y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Aquí es cuando la gente
empieza por medio del testimonio del cristiano a preguntar. Que la gente le diga: Miguel, quiero ir a la iglesia donde tú vas. ¿Qué puedo hacer para estar tan contento como tú? ¿Qué puedo hacer para tener esa actitud que tienes tú? ¿Qué puedo hacer cuando la gente del mundo empieza a preguntarnos: ¿qué puedo hacer yo para vivir como vives tú? ¿Qué puedo hacer yo para afrontar los temporales de la vida como lo afrontas tú? Este hombre salió corriendo y le dijo a Pablo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Hay una diatriba, una dialéctica, como lo quieran ver. Le está preguntando, pero tiene doble sentido esta pregunta. Está preguntando por su salvación del pellejo físico, pero también va a recibir una respuesta de su salvación en la eternidad. El apóstol le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dio una palabra adicional. Le envió eso que el hombre necesitaba escuchar en ese momento, porque si no, hermano, ese hombre se hubiera lanzado de la espada, se hubiera clavado. Y a veces nosotros necesitamos decirle esas palabras a las personas que no conocen a Jesucristo. Hay personas que están al borde del suicidio y vienen a preguntarnos a nosotros algo, y quizá por desconocimiento de la escritura bíblica, o quizá por no presentar un testimonio adecuado, o quizá por estar al margen de la situación y no tener los ojos espirituales abiertos, no tenemos respuesta para decirle a esa persona: cree en el Señor Jesús y será salvo de esa situación. Hay personas que tienen enfermedades, que están al borde del precipicio mental y quiero preguntarles a ustedes: ¿qué debo hacer para salir de esto? Yo digo ustedes, también incluyo a mí. Y nosotros debemos tener esa palabra fresca en nuestros labios y decir: ven acá, cree en el Señor Jesucristo y serás libertado y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia que los alguaciles y las autoridades de Filipo emitieron un escrito para liberar al apóstol Pablo. Por lo tanto, el carcelero no lo mataron. Y no conforme con esto, el carcelero se lo llevó a su casa. En su casa se regocijaron. Es la misma expresión que se utiliza en Filipenses, se utiliza también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. O sea, expresaron el gozo de una manera adecuada. Y la casa del carcelero aceptó a Cristo. Fueron librados de la muerte, porque si a ese carcelero se le escapaban de la cárcel, quizá por complicidad ajusticiada, le iban a matar también a su familia. Pero en ese día, o en ese interín, fueron salvos él y su casa. Gloria al Señor. Eso me gusta, porque eso es leer con contexto. Es bueno que nosotros digamos: claro, que el Señor Jesús dice: salvo tú y tu casa. Pero cuando tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles no comienza así, ¿verdad? O dice: voy a leer Hechos de los Apóstoles. ¿Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? No. Viene una serie de narrativas, te ponen un contexto, una situación, y después te dicen: el carcelero está asustado. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. No te van a matar, pero hay algo mejor. Tu eternidad va a estar con Cristo. Creyeron, fueron bautizados y dieron testimonio del Evangelio de Jesucristo. Actitud correcta, testimonio correcto, nos lleva a predicar el Evangelio. Amén. Tenemos que predicar el Evangelio. No sé si lo sabían. Tenemos que predicar el Evangelio. Y no les estoy diciendo así como estoy yo. Esto es fácil. Predicarlo, hermano, con nuestra vida. Con nuestra vida. Qué difícil es predicarlo con nuestra vida. Cuando estamos en casa y se altera la mujer. Cuando me altero yo. Cuando se alteran los muchachos. ¿Sí? Ahí es que es difícil ver ese Evangelio. Allí tenemos que hacerlo. Testimonio eficaz. Cuando nuestros vecinos vean en nosotros algo y digan: ¿qué debo hacer? Testificar del Evangelio. Descansar en el Señor. El tercer punto. Filipos, una localidad llena de personas estresadas, irascibles, gritones, quién sabe qué otra cosa. Necesitaban guáramo. No sé si hay una palabra sinónima aquí en La Palma. Necesitaban gallardía.
Dice la Biblia, vuestra gentileza sea conocida en todos. La palabra gentileza también la busqué. Y la Real Academia de la Lengua Española dice que gentileza es la gallardía, es la osadía que debe tener una persona para afrontar una situación. Cuando una persona está deteriorada, deprimida, envuelta en sus delitos y pecados, no puede mostrar gallardía. Cuando una persona tiene un pecado encubierto, no puede mostrar gallardía. Está víctima, está siendo víctima de su pecado. Dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No ha sentido libertad en Jesucristo. A estas personas, el apóstol Pablo le dice: tened vuestra gentileza, o sea, vuestra gallardía, vuestra osadía, tiene que ser conocida en todos, porque el Señor está cerca. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ellos necesitaban que esa persona que estaba ahí presa predicando, ahora que estaba libre, mostrara también actitudes de cristiano. Bueno, fíjense lo que sucedió. Y esto es fascinante, por eso es que les digo que esta narrativa es fascinante. El apóstol lo van a liberar y le dan un comunicado y le dicen, cuando está en la casa del carcelero, le dicen: tranquilo, ya tú estás libre, no pasa nada. No pasa nada, caballero, usted está libre. Y el apóstol, en medio de esa sociedad, dice: ¿qué? Yo estoy libre. Y me lo dicen a mí. No, señor, aquí tienen que venir y decírmelo aquí. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos. Decíamos esta mañana en Juan Caliente, a veces nosotros confundimos la parsimonia, la humildad y la mansedumbre, y me van a perdonar la expresión, pero lo confundimos con ser bobos. Nosotros no somos bobos. Nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, vivos, audaces, destruyendo tinieblas en el nombre de Jesucristo, levantando al que esté caído en el nombre de Jesucristo. Esas personas que estaban desmoralizadas, cuando vieron al apóstol Pablo enfrentarse a las autoridades y decirle: no, señor, vengan y me lo dicen aquí me tienen que decirlo. Dice la Escritura que se atemorizaron, se asustaron. Imagínense expresiones coloquiales que no voy a decir aquí, les pasó a esas personas. Por supuesto que las personas que estaban en Filipo vieron esa actitud y se fortalecieron en el Señor. Dice la Escritura: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces ya tenían personas que presentaban actitud, que habían visto testimonios y que ahora estaban viendo a un hombre que había estado preso, pero que salió, y no salió así como que voy a irme. Le dijeron: no, vengan y sáquenme de aquí, porque yo soy un predicador del Evangelio, yo soy un hijo de Dios, y si tengo que morir por el Evangelio, moriré por el Evangelio, pero si no, tienen que escucharme. Y levantó la voz, y las personas que estaban sufriendo de ese estrés postraumático, que estaban atemorizados, desmoralizados, empezaron a cobrar ánimo del Señor. Y eso es lo que sucede cuando una persona acepta a Cristo, que viene desmoralizado del mundo, que viene destruido, acabado, pero que Jesucristo lo levanta, lo restaura, lo hace un hombre nuevo, le da vestiduras nuevas y lo pone a su servicio. Eso sucede con aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo, que cree en Jesucristo como su Salvador. Eso tiene que testificarse. Eso no puede quedar así. Y por último, le da un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Personas desmoralizadas hoy en día, tomando ansiolíticos, gastando cualquier cantidad de dinero en psiquiatras, en psicólogos, que no consiguen la respuesta. Y la respuesta es sencilla: hay pecados que no se han confesado, hay que confesarlo. Pero como no conocen a Cristo, no confiesan su pecado. No han escuchado de Cristo. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán la gente de aquí en la palabra si nosotros no se lo decimos? ¿Cómo? Hay que levantarse. Hay que levantarse y predicar. No como locos. No es que vamos a salir como locos. Quiero predicar. A veces la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para nosotros no.
Nosotros debemos predicar decentemente, con orden, estructurarnos, y que sea el Espíritu, el mismo Espíritu que guió al apóstol Pablo, que nos guíe a nosotros. Dice la Biblia que por Jehová son dirigidos los pasos del hombre, de la mujer. Que el Señor dirija nuestros pasos. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Qué bueno, ¿verdad? Que nosotros vamos a encomendar al Señor nuestro camino, que confiemos en él y que el Señor tenga la última palabra. Que el Señor ponga en nosotros ese sentido. Entonces esas personas que estaban abatidas comenzaron a sentir algo mejor que una terapia. Comenzaron a sentir algo mejor que una hipnosis. Comenzaron a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y sus corazones, sus psiquis, sus pensamientos, sus psiquis comenzó a ser transformados por el Señor. Fueron guardados en el Señor. Qué bueno que nuestros pensamientos sean guardados en el Señor. Si alguno de aquí sufre de esas sudoraciones nocturnas, de esas pesadillas, de esos sobresaltos, de que no lo puede, estamos a la defensiva, hermano. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. La paz del Señor llega a nuestro espíritu, o sea, a nuestra conciencia, a nuestra comunión con Dios, a nuestra intuición, y transforma nuestras mentes y nuestros corazones, y permite que veamos una realidad, y permite que nosotros seamos esos heraldos que Dios libertó de la esclavitud del pecado. Póngase de pie. Nosotros debemos reflexionar al respecto. Nosotros debemos decir: ¿será que estamos en la misma vivencia? A lo mejor usted no ha visto a alguien que haya caído de un edificio, a lo mejor sí lo ha visto. A lo mejor no ha visto a alguien que lo hayan asesinado frente a usted. Quizá no está pasando por ese estrés postraumático, pero lo que sí le puedo asegurar, que si usted ha cometido pecado, usted vive con sobresalto, porque Dios no tiene comunión con el pecado. No tiene comunión con el pecado. Y es el momento de nosotros empezar a tener comunión con el Señor. Un nuevo comienzo. ¿Qué nos dice la Escritura bíblica? Que el hombre en Cristo se va renovando, y va renovando su fuerza, y va renovando su intelecto. En el Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos habla de renovarnos. Tenemos que renovarnos cada día. Este es un llamado de atención a nosotros, a llevar la palabra del Señor. Si usted dice o piensa y dice: pero es que no conozco la palabra, bueno, es momento de conocerla, hermano. Se lo voy a decir, aquí se la presento. Es momento de conocerla, momento de leer historias fascinantes como esta. Yo no sé si ustedes han leído 20.000 leguas de viaje submarino. No sé si han leído Romeo y Julieta. No me imagino si han leído algún libro de historia clásica. Hermanos, son fascinantes y la gente se jacta a veces de haberlo leído. Yo leí Popeye, yo leí hermano. ¿Qué tal si vamos cambiando la tónica y decimos: leí Génesis y comprendí que se formó una nación para Dios? Leí Cantares y comprendí que el amor que Dios pone en nosotros lo podemos expresar. O que digan: leí Nehemías y me impresioné. Hay muchos profetas en la Biblia y casi todos profetizaban de la misma manera, pero hay un profeta que profetizaba distinto. ¿Cómo saber eso? Leyendo la Biblia. Daniel no profetizaba como profetizaban los demás. Daniel es la única persona en la historia bíblica que Dios le dijo: Daniel, tú te vas a levantar al final de los días a recibir tu heredad. Tranquilo. Se lo dijo el Señor a Daniel. Esas cosas se saben es conociendo la Biblia. Así que para que usted tenga palabra del Señor, palabra que Dios ponga en sus labios, en su mente y en su corazón, y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, restaure su mente y su corazón, comience a leer la Escritura. Para tener una comunión con Dios, como lo decíamos esta mañana, comience a orar. Yo no le voy a decir que ore 10 años seguidos, hoy, pero sí le puedo decir: ore un minuto, mañana ore 2 minutos,
en diciembre, ya estás orando media hora todos los días, y va a llegar el momento que no vas a saber ni cuánto horas es, porque su comunión va a ser constante, continua en el Señor. Eso es lo que nosotros debemos tener, comunión continua con el Señor. Cuando el Señor hablaba, y no quiero verme bien allí, sentadito porque no se me ve, cuando el Señor le hablaba a sus discípulos, iba y se apartaba y oraba, y de alguna manera se había fortalecido, porque la oración lo fortalecía. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar. Bueno, hermanos, aquí tenemos manual para orar. Nosotros podemos orar tranquilamente. Hoy tenemos un camino vivo para que Dios hable y escuche nuestras oraciones y hable con nosotros. Anteriormente no. Anteriormente teníamos que hablar con un profeta, que si Carla tenía una petición, tenía que decir: bueno, Carla, espérate que el profeta viene dentro de 3 días. Y esperamos que viniera el profeta. Carla le cuenta su situación: mira, profeta, me pasa esto. Y el profeta le decía: 2 meses ven y te doy la respuesta. Así pasaba, así pasaba, así pasaba. Hoy no. Hoy nosotros podemos decirle: Señor, tengo presión en mi vida, restáurame. Señor, estoy contento, dame más alegría. Hoy podemos hacerlo. Hagámoslo. Lectura de la palabra, oración con el Señor, y hacer este ejercicio: congregarnos, vernos, saber que la vivencia que tiene mi pastor la tiene también mi hermano, saber que el que llegó y no tiene familia aquí sufre y llora lo que sufro y lloro yo, saber que a lo mejor hay niños que están siendo maltratados en sus hogares y nosotros no podemos quedarnos con la vista gorda con eso. Tenemos el poder de la oración para transformar hogares en el nombre del Señor Jesús. Entonces ya basta de estar como los hermanos de Filipo. Ahora los hermanos de La Palma tenemos que levantarnos en el poder del Señor, fortalecidos con el Señor y con el poder de su fuerza, para contrarrestar tinieblas, para echar fuera los demonios en el nombre de Jesús, para que los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús, para que las personas conozcan que hay un Rey, el Rey de nuestras vidas, se llama Cristo, el Señor. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar que sea el Señor. Y a poner a nosotros en esa situación. Y a decir: Señor, yo soy libre. Yo soy libre. Yo quiero vivir la libertad. Ya no más. Ya no más. Ya no somos esclavos del temor, como dice la canción. Somos hijos de Dios. Oremos, hermanos, y mientras tanto los músicos pasen por aquí, por favor. Y levantemos nuestra oración al Señor.